Estimados alumnos, ¿cómo están? Les presento a continuación el curso Proceso de Soldadura. Mi nombre es Claudio Vilches y vamos a ver los objetivos a continuación. El objetivo del curso: al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de conocer y entender los procesos relacionados con la soldadura. Objetivo específico del curso: conocer el proceso de soldadura tanto por electrodo revestido como el proceso MIG-MAC y el proceso TIC. Los módulos se van a dividir en lo siguiente. Módulo 1, soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido, equipo de soldadura, materiales de aportación, proceso de soldadura. El módulo 2 consiste en la soldadura MIG-MAC, el equipo de soldadura MIG-MAC, factores y parámetros que intervienen en el proceso MIG-MAC, el proceso de soldeo y los defectos de soldadura. El módulo 3, soldadura por punto de fusión, secuencia de soldadura, equipos de soldadura, proceso de soldeo por fusión, influencia de los parámetros en la soldadura. Módulo 4, soldadura TIC, equipo de soldadura, parámetros que intervienen en la soldadura, proceso de soldadura y defectos de soldadura. Módulo 5, seguridad de la soldadura eléctrica, principales riesgos de la soldadura eléctrica y equipo de protección personal. Curso de soldadura, manual básico. Los objetivos es efectuar uniones de estructuras de acero al carbono aplicando cordones de soldadura mediante la utilización de soldadura eléctrica por arco voltaico con electrodo revestido, TIC y MIG. Y conocimientos básicos de oxicorte. Definiciones básicas. Vamos a comenzar con las definiciones del concepto de soldadura, qué es la soldadura, los tipos de uniones, las posiciones de soldadura, la nomenclatura de la soldadura y los tipos de soldadura. Definiciones básicas de soldadura. Según la AWS, que es la American Welding Society, que es la Sociedad Americana de Soldadura, el proceso de unión de metales y no metales puede ir acompañado con o sin aplicación de presión y puede ser ayudado con o sin la adición de metal de aporte. Existen diferentes procesos de soldadura con ventajas y limitaciones. El revestimiento se define como el elemento de protección del núcleo que provee de elementos químicos que dan las características mecánicas al depósito y provee de una atmósfera protectora al baño de fusión. Oscilación se define como la técnica para depositar metal en una soldadura donde se oscila el electrodo. Sopladura de arco, interferencia magnética que hace que cambie la dirección que se pretende llevar. Metal base, el metal debe ser soldado. Cráter, depresión al final del depósito de soldadura. Zona afectada por el calor, porción del metal base que no ha sido fundida, pero cuyas propiedades han variado por el aporte de calor en el proceso de soldadura o corte. Precalentamiento, que es el calor aplicado a la pieza al soldar antes de iniciar el proceso de soldadura. Postcalentamiento, calor aplicado a la pieza una vez soldada. Salpicadura, partículas de metal expedidas durante el proceso de soldadura y que no son parte de la soldadura. La radiografía, uso de energía en forma de rayos X o gamma para inspección no destructiva de soldadura. El arco eléctrico se denomina al paso de la electricidad a través de los gases ionizantes desde un extremo del electrodo hasta el metal base. Porosidad, inclusiones de gas o vacíos en el cordón de soldadura. Ahora vamos a hablar del proceso de soldadura. ¿Qué es el proceso de soldadura? Es un proceso de fusión, que significa unión de materiales, generalmente aceros o derivados del acero, también puede ser el cobre, el aluminio, distintos tipos de materiales. Claro, los procesos van variando. Significa que es una fusión de dos materiales mediante un arco eléctrico que funde ambos materiales que se quieren unir y por lo general hay un material de aporte. Se genera un baño producto del calor que genera este arco eléctrico y se genera un arco de protección. Existe la soldadura blanda, que es la soldering, y existe la soldadura fuerte, que es la brazing, que implican el derretimiento de un material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo para formar un enlace entre ellos. Soldadura por arco. Estos procesos usan una fuente de alimentación para soldadura para crear y mantener un arco eléctrico entre un electrodo y el material base. Para derretir los metales en el punto de la soldadura pueden usar tanto corriente continua, DC, como alterna, AC, y electrodos consumibles o no consumibles. A veces la región de la soldadura es protegida por un cierto tipo de gas inerte o semi-inerte conocido como gas de protección. Uno de los tipos más comunes de soldadura es el arco de soldadura manual con electrodo revestido, SMAU.
Shielded Metal Arc Welding, que también es conocida como soldadura manual de arco metálico, MMA, o soldadura electrodo. La corriente eléctrica se usa para crear un arco entre el material base y la varilla del electrodo consumible, que es de acero y está cubierto con un fundente que protege el área de la soldadura contra la oxidación y la contaminación por medio de producción de gas CO2 durante el proceso de la soldadura. El núcleo en sí mismo del electrodo actúa como material de relleno, haciendo necesario un material de relleno adicional. La soldadura a gas es una armadura de acero usando el proceso de oxiacetileno. El proceso más común de soldadura a gas es la soldadura oxiacetilena, también conocida como soldadura autógena o soldadura oxicombustible. Es uno de los más viejos y más versátiles procesos de soldadura, pero en años recientes ha llegado a ser menos popular en aplicaciones industriales. Todavía es usada extensamente para soldar tuberías y tubos, como también para trabajo de reparación. Soldadura por resistencia. La soldadura por resistencia implica la generación de calor pasando corriente a través de la resistencia causada por el contacto entre dos o más superficies de metal. Se forman pequeños charcos de metal fundido en el área de soldadura a medida que se eleva la corriente, entre paréntesis entre 1000 a 100.000 amperes, que pasa a través del metal. En general, los métodos de la soldadura por resistencia son eficientes y causan poca contaminación, pero sus aplicaciones son algo limitadas y el costo del equipo puede ser alto. Soldadura por rayo de energía. Los métodos de soldadura por rayo de energía, llamados soldadura por rayo láser y soldadura por rayo electrodo, son procesos relativamente nuevos que han llegado a ser absolutamente populares en aplicaciones de alta producción. Los dos procesos son muy similares, diferenciándose más notablemente en su fuente de energía. La soldadura de rayo láser emplea un rayo láser altamente enfocado, mientras que la soldadura de rayo electrones es hecha en un vacío y usa un haz de electrones. Ambas tienen una muy alta densidad de energía, haciendo posible la penetración de soldadura profunda y minimizando el tamaño del área de la soldadura. Los aceros. La soldabilidad de aceros es inversamente proporcional a la propiedad conocida como termoplasticidad del acero, que mide la probabilidad de formar mantencita durante el tratamiento de soldadura o calor. La templabilidad del acero depende de la composición química, con mayores cantidades de carbono y otros elementos de aleación, resultando una mayor templabilidad y por lo tanto una soldabilidad menor. Para poder juzgar las aleaciones compuestas de muchos materiales distintos, se usa una medida conocida como contenido equivalente de carbono para comparar las soldabilidades relativas de diferentes aleaciones, comparado en sus propiedades a un acero al carbono simple. El efecto sobre la soldabilidad de elementos como el cromo y el vanadio, mientras que no es tan grande como la del carbono, es por ejemplo más significativa que la del cobre y el níquel. A medida que se eleva el contenido equivalente del carbono, la soldabilidad de la aleación decrece. En la seguridad, tenemos que referirnos a que la soldadura sin las precauciones apropiadas puede ser de práctica peligrosa y dañina para la salud. Sin embargo, con el uso de la nueva tecnología y la protección apropiada, los riesgos de lesión o muerte asociados a la soldadura pueden ser prácticamente eliminados. El riesgo de quemaduras o electrocución es significativo debido a que muchos procedimientos comunes de soldadura implican un arco eléctrico o flama abiertos. Para prevenir a las personas que suelen estar expuestas a la soldadura, usan ropa de protección, calzado, guantes, gafas de cuero herméticas, protecciones faciales, protecciones respiratorias, coletos de cuero, etc. Procesos de soldadura. ¿Qué significa soldar? Soldar es el procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación de calor, presión o una combinación de ambos, con o sin el aporte de otro metal, llamado metal de aportación, cuya temperatura de fusión es inferior al de las piezas que se han de soldar. Las clases de soldadura. Soldadura mediante presión, soldadura por fusión, y dentro de la soldadura mediante presión tenemos soldadura en la fragua, soldadura de resistencia, soldadura oxiacetileno y soldadura con arco eléctrico. Y la soldadura por fusión tenemos soldadura mediante rayos. Y después tenemos las distintas en el soldadura con arco eléctrico, que es la principal. Tenemos soldadura de arco sumergido, gas de protección y arco metálico, y ahí tenemos los procesos en gas de protección MIG, MAC y TIC. Objetivo de la soldadura. La soldadura es lograr unir o fabricar piezas metálicas de una o más piezas mediante la unión mediante un cordón de soldadura o soldadura de relleno para mantenimiento,
recuperación de piezas gastadas. Elementos del proceso: pieza de trabajo, mano de obra, fuente de energía, tecnología y capacitación, que es muy importante, calificación del personal de soldadura, equipos, seguridad y material de aporte. La mano de obra. Esta acción la realiza el soldador, que es una persona calificada para realizar una operación de soldadura, manual o semiautomática. El término soldador es un término erróneo usado frecuentemente para describir una fuente de soldadura. Fuentes de energía. En una central hidroeléctrica, el agua que cae de una presa hace girar turbinas que impulsan generadores eléctricos. La electricidad se transporta a una estación de transmisión, donde un transformador convierte la corriente de baja tensión en una corriente de alta tensión. La electricidad se transporta por cables de alta tensión a las estaciones de distribución, donde se reduce la tensión mediante transformadores hasta niveles adecuados para los usuarios. Las líneas primarias pueden transmitir electricidad con tensiones de hasta 500.000 voltios o más. Las líneas secundarias que van a las viviendas tienen tensiones de 220 o 110 voltios. Aquí tenemos las instalaciones desde la generación, la línea de transmisión, hasta los clientes. Aquí algunos equipos, como el Thunderbolt 300-200 corriente alterna continua y el DLR 250. Material de aporte. Podemos distinguir electrodos, que es la soldadura con electrodo revestido, rollos, micmac y varillas de aporte, que son el proceso TIG. Seguridad. Guantes, careta y batola, botas. Estos son los elementos usados para proteger al soldador de rayos X, las chipas de soldadura y aislarlos de descargas eléctricas, riesgos que se corren comúnmente en el proceso. Tecnología y capacitación. Los avances tecnológicos han permitido que la robótica forme parte del proceso de soldadura en las grandes plantas industriales del mundo, como por ejemplo la industria automotriz. También la automatización de los procesos de soldadura para mejorar eficiencia y calidad. También el conocimiento adquirido a través de los cursos de calificación y capacitación para la aplicación de la soldadura. Tipos de fuentes de poder. En los procesos de soldadura comúnmente utilizados hay dos tipos de fuentes de poder. Fuentes de corriente constante o continua. Estas fuentes de poder para soldadura tienen una característica de salida de voltios amperios sustancialmente negativa. A medida que aumenta la corriente, el voltaje disminuye. Y fuente de voltaje constante. Estas fuentes de poder proporcionan unas características de salida relativamente planas con una ligera caída de voltaje por cada 100 amperios de corriente de salida. En cuanto a las clases de corriente, primeramente tenemos la corriente continua. ¿Qué es la corriente continua? Es la corriente de las baterías, ¿no es cierto? Es cuando el flujo de electrones se produce en el mismo sentido. Tiene un polo negativo, de donde sale la corriente, y tiene un punto donde llega, que es el polo positivo. En los artefactos eléctricos sale la sigla DC o CD, que significa corriente directa o corriente continua. En cuanto a la corriente directa, tenemos el electrodo negativo, con la sigla DCEN, que significa que es el mismo cuando se dice polaridad directa. Y tenemos el electrodo positivo, DCEP, o bien también la sigla DC, que cambia cuando la polaridad es inversa. Corriente alterna es la que fluye cambiando constantemente de sentido. En la corriente empleada en nuestro medio, estos cambios se dan 120 veces por segundo. Debido a esto no tiene ninguna polaridad. Esta corriente se presenta por letras AC o CA y tiene un símbolo de oscilación, de sinusoidal. La tensión es la fuerza con la que fluye la corriente a través de un conductor y se representa con la letra U. Y su medida es el voltio o el voltaje. La intensidad es la cantidad de corriente que fluye por un conductor, se representa con la letra I latina mayúscula y se mide en amperios. Y la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica y la letra es R y se mide en ohmios, que se representa con la letra ohm. La ley de Ohm. ¿Qué significa la ley de Ohm? Por medio de esta ley se establece la correlación que existe entre las tres magnitudes anteriormente descritas: tensión, intensidad y resistencia. La ley de Ohm dice que la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. R igual U partido por I. ¿Qué es el arco eléctrico? Es el paso de la corriente eléctrica a través de una zona de gases en estado incandescente. Característica del arco: altas temperaturas, es decir, de 3.000 a 30.000 grados centígrados.
rayos infrarrojos y ultravioletas y rayos luminosos visibles. Clases de soldadura que se utilizan. Proceso STIC, que es el tipo de protección revestimiento o fundente. Tipo de aporte electrodo revestido. Corriente controlada. Proceso TIC, tipo de protección, un gas de protección. Tipo de aporte, varilla de aporte. Magnitud controlada, corriente. Y el proceso MIC, que es un tipo de protección con gas y tipo de aporte en rollo de alambre, y la magnitud controlada es el voltaje. La velocidad de aplicación en proceso electrodo revestido es media, el tipo de corriente puede ser alterna y continua, el material base aluminio, acero y acero inoxidable, y la clase de gas no necesita gas. El proceso TIC, la velocidad de aplicación, lenta, el tipo de corriente alterna y continua, el material base puede ser aluminio, acero, acero inoxidable y galvanizado, y la clase de gas argón puro. Mientras que el proceso MIC, la velocidad de aplicación es rápida, el tipo de corriente es continua, el material base es aluminio, acero y acero inoxidable, y la clase de gas es CO2, argón puro, agamix y tizón. El STIC es la Thunderbolt 300-200, el TIC Syncroware 180 SD y la MIG Miller-Matic 210. El proceso STIC es una de las soldaduras por arco eléctrico. El calor necesario para fundir las piezas que se van a soldar se obtiene por medio de un arco eléctrico que se establece en la materia base y el electrodo. Este proceso es reconocido como electromanual revestido. El arco se establece entre la materia que se va a soldar y un electrodo metálico fusible que va recubierto por un compuesto químico especial. Aquí tenemos los elementos para este proceso: el portaelectrodo, el electrodo, los cables de poder, la pieza o pinza de tierra o masa y la fuente de poder con su polo positivo y negativo. Cables de alimentación, como su nombre lo dice, son los cables por medio de los cuales se le da el voltaje al transformador o los transformadores que puede tener la fuente. La fuente de poder es el equipo que nos suministra la corriente y el voltaje de salida suficiente para hacer la soldadura. El electrodo es el material conductor entre el portaelectrodo y el arco eléctrico. En el caso de soldadura STIC, el electrodo posee un alma que fusiona con el material base y un químico que se convierte en gas para proteger la contaminación del medio ambiente. En cuanto a los dispositivos más importantes, tenemos el portaelectrodo, que es el que sostiene el electrodo revestido, que va a ser el material de aporte para la unión soldada. Es un dispositivo para conducir la corriente de soldadura al electrodo mientras el electrodo está en contacto con el material base. Este viene recubierto en su parte externa por un material aislante de corriente para proteger al soldador. Tenemos también los cables de poder, que son los encargados de transportar la corriente de salida que sale de la máquina de soldar y que permite el arco eléctrico. Y finalmente la masa o tierra, que es el dispositivo hecho de un material conductor de corriente empleado para hacer que la corriente tenga un retorno hacia la fuente de poder. Tenemos transformador principal, primario y secundario, el rectificador, el estabilizador, los polos y el control. Transformador, en general, es un dispositivo mediante el cual se hace posible elevar o reducir el voltaje de un sistema de corriente alterna. El transformador consta de un núcleo metálico y dos arrollamientos de alambre, entre paréntesis bobina, tanto primaria como secundaria. Mientras que el rectificador es un dispositivo que convierte corriente alterna en corriente continua. Los rectificadores, que normalmente en las máquinas que solo usan el proceso STIC, están conformados por un grupo de diodos, los cuales son semiconductores, o sea, permiten el paso de la corriente en un solo sentido. El ventilador, este elemento cumple la función muy importante dentro del sistema de soldadura y es mantener la temperatura adecuada para que tanto el transformador como el rectificador no se vayan a quemar por exceso de la misma. Tenemos también el estabilizador, que es un dispositivo que está compuesto por una bobina que posee una impedancia, la cual permite que la corriente tenga una salida más estable al momento de hacer arco eléctrico. En la parte de la fuente de poder que me permite controlar la corriente o el voltaje, cual sea la naturaleza. Pueden ser tres tipos de controles: control mecánico, control eléctrico y control electrónico. Los electrodos pueden ser revestimiento ácido, rutilo o básico. El contenido del revestimiento: celulosa más potasio calcio, óxido de titanio, óxido de hierro más polvo de hierro. Y las posiciones de soldadura puede ser cualquier posición, salvo el óxido de hierro, que solamente es posición horizontal.
Las características: forjable, presentación irregular, difícil aplicación; no forjable, buena presentación, fácil aplicación. Utilización del electrodo para construcciones metálicas garantizadas, para trabajos sin exigencia de resistencia, para trabajos de máxima resistencia. Los códigos de los electrodos los más comunes son el 6011, 6010, 6012 y 6013. Especificaciones de los electrodos. Las especificaciones actuales de la American Welding Society se obedecen a los electrodos de acero al carbono, la AWS A.5.1, los electrodos de acero de baja aleación, que es la AWS A.5.5, y los electrodos de acero inoxidable, que es la AWS A.5.4. La norma AWS A5.1 define cuál es la nomenclatura de un electrodo. Ustedes ven acá la sigla E-XXXX. Son 5 elementos. El primero identifica el electrodo. Los segundos dígitos, es decir, los 2 y 3, son los dos primeros dígitos que indican la tensión, es decir, la resistencia en PSI del electrodo, la capacidad de carga. El 4 indica la posición que se debe usar para optimizar la operación del electrodo. El 5 indica la usabilidad del electrodo, es decir, qué tipo de corriente, qué tipo de fundente, qué tipo de proceso se utiliza. Métodos para calcular los valores de amperaje. La corriente necesaria para un electrodo se puede calcular utilizando la siguiente fórmula: I igual a 50 multiplicado por el diámetro en milímetros menos 1, donde I es la corriente en amperios y phi es el diámetro del electrodo en milímetros. Aquí tenemos un ejemplo. Calcule la corriente necesaria para un electrodo de 1/8 de pulgada, es decir, 3,2 milímetros. Me da que la corriente necesaria es 110 amperios. Esto nos indica que para soldar un electrodo de 1/8 de pulgada se debe graduar la máquina en 110 amperios aproximadamente. Para cada electrodo se deben usar aproximadamente 40 amperios por cada milímetro de diámetro. Lo anterior nos indica que para un electrodo 532 se debe utilizar 160 amperios aproximadamente. Para calcular aproximadamente el amperaje necesario para un electrodo se realiza la división que muestra la fracción en pulgadas. El amperaje será igual al valor que nos muestre las tres primeras cifras decimales, es decir, 5 sobre 32 es 0.156, y esta operación nos dice que para un electrodo 532 se debe usar aproximadamente 156 amperios. Seguridad en el proceso de soldadura. Desde el punto de vista de la seguridad, la soldadura presenta una serie de riesgos. En general, tanto utilizar un arco eléctrico en peligro es inminente si no se toman las precauciones necesarias para disminuir la probabilidad de un accidente. De todos los riesgos a que se enfrenta un soldador en su trabajo diario, se pueden identificar tres grupos. Esto sería golpe eléctrico y quemaduras, riesgo de incendio, energía radiante ultravioleta, infrarrojo, rayos de luz visible de alta intensidad, exposición a gases, humo y polvo, gases generados por el arco eléctrico, gases nitrógeno, monóxido de carbono, etc. Óxidos metálicos, polvos minerales y humos tóxicos volatilizados por el calor de materiales soldables, sus recubrimientos, los recubrimientos de los electrodos o los fundentes. Los más peligrosos son el cadmio, el plomo, el zinc, el berilio, el arsénico, el fluoruro y el cianuro. El plomo, zinc, berilio, cobre o cadmio no se deben soldar nunca en espacios poco ventilados. El soldar con esos materiales forma humos y gases altamente tóxicos, los cuales causan graves daños en distintos órganos del cuerpo. El plomo es tóxico en todas sus formas y la forma más dañina se presenta en estado de gas o polvo fino. Seguridad de soldadura al arco antes de soldar. Siempre utilizar una máscara de soldadura con lente adecuado para protección a la vista. Nunca formar un arco en presencia de otras personas que no estén debidamente protegidas. Utilizar ropa adecuada para proteger totalmente el cuerpo de radiaciones y chisporroteo. Proveer ventilación adecuada a la zona de soldadura. Asegurarse de una buena aislación del portaelectrodo y los cables. Conectar en forma segura el terminal a tierra. No variar el amperaje mientras está con el arco abierto. Durante la operación, no soldar en presencia de solventes, no abrir el lugar de la soldadura ni interrumpir la soldadura. En caso de incendio, no tirar agua a los dispositivos eléctricos, desconectar la fuente de poder y utilizar extintores de espuma. No tomar contacto con el electrodo, terminales o portaelectrodos mientras se esté soldando.
No realizar mantención a la máquina conectada en operación y mantener el lugar seco y debidamente protegido. Eliminación de humos. El uso de un filtro eliminador portátil, el cual extrae los humos generados directamente del lugar de trabajo, utilizando un sistema de filtrado altamente eficiente, reducirá significativamente el peligro de inhalación de gases tóxicos. Otra forma de protección adicional es la utilización de mascarilla con filtros adecuados y, cuando sea necesario, agregar alimentación de aire externa al recinto o directamente de ellas. Esta medida de seguridad adicional asegurará una protección adecuada contra gases de alta toxicidad. Aquí tenemos una ventilación adecuada con ductos para extraer los gases que sale el proceso de soldadura. De los órganos sensitivos del ser humano, el más protegido es el ojo, pero esto no significa que a la vez sea uno de los cuales requiera mejor protección y cuidado. El arco eléctrico emite radiaciones dañinas al ojo humano, tanto visibles como invisibles. Dentro del campo visible, el problema ocurre debido a la alta intensidad de los rayos luminosos, los cuales producen efectos de fatiga en la visión. Medida de prevención: vidrio número 5 para trabajos ligeros de soldadura, vidrio 6 y 7 para soldadura ya con intensidades mayores hasta 30 amperes, el vidrio número 8 entre 30 y 75, y generalmente los vidrios que más se utilizan son entre el 10 y el 14. El 14 llegando hasta más de 400 amperios de resistencia. Sin lente protector tenemos daños y atraviesa a la córnea, cristalino y retina, y con lente protector nos evita estos daños. Quemaduras. Las quemaduras de carácter directo pueden ser ocasionadas tanto por chispas o escorias producidas al soldar al arco. La única manera de evitar estos es utilizando ropa adecuada, carente de bolsillo o basta, así como también cuellos y puños cerrados y abotonados, utilizar zapatos de caña alta. Lo más importante es la utilización de ropa limpia, libre de aceites o grasas. Riesgo de incendio. Este es uno de los riesgos principales al que se está sujeto al soldar. Normalmente las causas de estos son las chispas, escorias en gotas o causa de una pieza caliente recién soldada. La manera de prevenir esto es siguiendo una serie de normas de seguridad sencillas y fáciles de recordar. Evitar soldar cerca de materiales combustibles. En caso de ser necesario, mover los materiales combustibles a una distancia prudente y protegerlos debidamente, como por ejemplo con planchas de asbesto. Si se requiere soldar sobre pisos de madera, cubrirlos con asbesto. No se debe mojar el piso, ya que con esto aumenta el riesgo de un golpe eléctrico. Preocuparse del chisporroteo de la escoria que rodea en el suelo, y este puede alcanzar materiales combustibles cercanos. Evitar soldar con atmósfera combustible. Golpe eléctrico. Lo que se debe evitar es que el cuerpo forme parte del circuito eléctrico. Para esto se debe cuidar de estar debidamente aislado en el lugar de trabajo, utilizando guantes, zapatos de seguridad, una buena conexión a tierra de la máquina de soldar, un buen portaelectrodo y finalmente cables eléctricos con aleaciones en buen estado. La humedad entre el cuerpo y algo electrificado forma una línea a tierra que puede conducir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico. El soldador nunca debe estar sobre una poza o sobre suelo húmedo cuando suelda, como tampoco trabajar en un lugar húmedo. Deberá conservar sus manos, vestimenta y lugar de trabajo continuamente secos. Humedad. Evitar humedad al momento de soldar. Venteo con agua. Venteo con gas necesarios para drenar. Protegiendo su entorno de trabajo. Gases tóxicos. Equipo de protección personal. Máscara de soldar. Protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros inactinios de acuerdo al proceso e intensidad de corriente empleados. Guantes de cuero, tipo mosquetero, con costura interna para proteger manos y muñecas. Coleto o delantal de cuero para proteger salpicaduras y exposición a rayos ultravioleta. Polainas y casacas de cuero, cuando es necesario hacer soldadura en posiciones vertical y sobre cabeza. Zapatos de seguridad que cubren los tobillos para evitar el atrape de salpicaduras y gorro que protege el cabello y el cuero cabelludo. Electrodos. Un electrodo revestido está constituido por un alma metálica, generalmente de forma cilíndrica, como se aprecia en la figura, y de un revestimiento de composición química muy variable según las características exigidas. Tiene un núcleo. Tipos de revestimiento. Están los celulósicos, que son los más comunes, son llamados así por su alto contenido de celulosa en su revestimiento, y las características principales son máxima penetración, de solidificación rápida según AWS y ASTM, y los más comunes son el E6010 y el E6011. Buenas características de resistencia, elasticidad y ductilidad, y una presentación regular.
En cuanto a los tipos de revestimiento, tenemos los rutílicos, que se denominan así por su alto contenido rutilo, que es óxido de titanio, ese es el material. Es un revestimiento que tiene una penetración regular, un arco suave, una buena presentación y una buena resistencia. Los más usados son los electrodos E6012 y E6013. Los minerales, los principales componentes de este revestimiento son óxido de hierro y manganeso, y sus principales características son E6020, E6027, que tienen buena apariencia en depósito, buenas propiedades mecánicas y alta velocidad de deposición. Los básicos o bajo hidrógeno, su nombre se debe a la ausencia absoluta de humedad. Los más comunes E7018, E7016, E7028 y E11018, que tienen alta ductilidad, máxima resistencia a los depósitos, alta resistencia a los impactos a baja temperatura, depósito de calidad adiográfica y penetración mediana a alta. El hierro en polvo. A esta definición pertenecen todos los electrodos cuyo revestimiento contengan una cantidad balanceada de hierro en polvo. Característica de este revestimiento: se aumenta el rendimiento del electrodo, suaviza la energía del arco, se mejora la presentación del cordón y mejora la ductilidad. Clasificación y simbología del electrodo. E60XX. Ya dijimos que 1, la E es electrodo, 60 la resistencia de libras por pulgada cuadrada, el tercero es la posición de soldadura y el cuarto indica el tipo de revestimiento, polaridad y corriente eléctrica. Aquí tenemos una tabla donde están los tipos de revestimientos de acuerdo al último dígito. Celulósico sódico y celulósico potásico son los más comunes. Y también tenemos una clasificación del electrodo y la resistencia. El 60, 60.000 libras por pulgada cuadrada resiste, y el 70, 70.000, y así sucesivamente. Clasificación del electrodo. Electrodos para acero en carbono van desde el E6010, E6011, E6012, E6013, E7012, E7018 y E7024. Electrodos para aceros de baja aleación: E7010, E7018, E8018, E9018 y E11018. Los electrodos para acero inoxidable: E308L, E309L, E316L-16, E347-16, E410 níquel molibdeno-15. Electrodos para hierro fundido: LeSt, Le-níquel, Le-níquel fierro. Electrodos para recubierto duro: todos los que son cobalto y cromo. Níquel cromo también está dentro de ellos. Concepto de electricidad básica en soldadura. Corriente alterna: es una corriente eléctrica que alternativamente toma valores positivos y negativos en un sentido, a continuación cambia de sentido y por último en el segundo semiciclo circula de sentido contrario. Este ciclo se está repitiendo continuamente y el número de ciclos completos que se verifican en un segundo recibe el nombre de frecuencia. Así se habla de corrientes de 25, 50, 60 ciclos por segundo, y en nuestro país la frecuencia es de 50 ciclos por segundo. Corriente continua es la corriente eléctrica que circula siempre en el mismo sentido. Los electrones fluyen siempre en la misma dirección. Polaridad invertida es el polo positivo, corriente continua, porta electrodo que se conecta al positivo de la fuente de poder y el calor fluye al electrodo de la pieza. Polaridad directa: polo negativo CC, porta electrodo se conecta al negativo de la fuente de poder y el calor fluye de la pieza al electrodo. Equipos de soldar al arco. Los generadores empleados en la soldadura del arco eléctrico son electrodos revestidos. Se caracterizan en 4 grupos. Primero, generadores de intensidad constante. Segundo, transformadores. Terceros, autónomas. Cuarto, estática con rectificador de corriente. Los generadores de intensidad constante: este tipo de aparato garantiza un suministro de corriente con intensidad estable, aunque varía la tensión del arco debido a las variaciones de la longitud del mismo. En la soldadura manual por arco, con electrodos revestidos sea con corriente alterna o corriente continua, es difícil de mantener el arco con una longitud constante. Las variaciones de la longitud del arco producirán variaciones en la intensidad de corriente nominal.
Los transformadores. El transformador es un tipo de máquina de soldar que suministra corriente alterna, que puede considerar como la máquina de soldadura más barata, el más pequeño y el más liviano. Ventajas: costo bajo de adquisición, bajo consumo de energía eléctrica, poco peso y volumen y bajo costo de mantención. Dentro de las ventajas están: interrumpe el arco eléctrico, no permite el uso del 100% del electrodo existente y no permite localizar la temperatura del arco eléctrico. Autónomas. Este tipo de máquinas recibe el nombre de generador cuando el motor de accionamiento es eléctrico y el grupo electrógeno cuando el motor es accionado a gasolina o diésel. Están diseñados para suministrar corriente continua, que en soldadura puede utilizarse con polaridad invertida o directa. Equipos de soldar al arco, las estáticas con rectificadores de corrientes. Ventajas: bajo costo de adquisición, bajo consumo de energía eléctrica, poco peso y volumen, bajo costo de mantención, no interrumpe el arco eléctrico, permite el uso del 100% del electrodo existente, permite localizar la temperatura del arco eléctrico y dentro de las ventajas está: provoca el soplo magnético de peso importante y poco maniobrable. Equipo de soldar al arco, aquí las partes: rectificador, interruptor, conmutador, ampolleta de control de encendido, cable alimentador, motor, hélice, transformador, reactancia, tornillo de regulación, prensa cable, manilla de regulación, volante de regulación, chum, rueda para traslado, pie, fondo, manilla arrastre, camisa, frontal, tapas laterales, juego, protector rectificador, conexión de tenaza a tierra, transformador con tornillo de regulación. Uniones y posiciones de soldadura, esto es muy importante. Tenemos las más comunes son a tope, esquina, traslape, tipo T y de borde. Y las posiciones de soldadura: plano, la 1F, horizontal 2F, vertical 3F, sobre cabeza 4F y las uniones biseladas 1G, 2G, 3G y 4G. Uniones de tuberías: la tubería se rota mientras se suelda, 1G. 2G, la tubería no se rota mientras se suelda, que son las 5 y las 6G. La posición 1F corresponde a la posición de soldadura usada para soldar desde la parte superior de la unión de la cara de la soldadura y es aproximadamente horizontal. La 2F corresponde a la posición en la cual la soldadura es ejecutada sobre el lado superior de una superficie aproximadamente horizontal y en contra de una superficie aproximadamente vertical. Posición de soldadura 3F, en la cual el eje de soldadura está aproximadamente vertical. La 4F, la posición sobre cabeza, esta soldadura es realizada desde debajo de la unión. La posición plana 1G corresponde a la posición de soldadura usada para soldar la parte superior de la unión. La cara de la soldadura es aproximadamente horizontal. La posición horizontal 2G, esta posición corresponde cuando el eje de la soldadura descansa en un plano aproximadamente horizontal y la cara de la soldadura en un plano aproximadamente vertical. La posición vertical 3G es la posición de soldadura en la cual el eje de soldadura está aproximadamente vertical. La posición sobre cabeza 4G es la posición en la cual la soldadura es realizada desde debajo de la unión. La posición de soldadura en cañería 1G es la posición con rotación, corresponde a la soldadura en cañería en la cual la posición de unión se encuentra en el eje de la misma en un plano aproximadamente horizontal y la cañería gira. La posición de soldadura en 2G, esta posición corresponde cuando el eje de la soldadura descansa en un plano aproximadamente vertical y la cara de soldadura en un plano aproximadamente vertical. La posición de soldadura en cañería fija 5G, horizontal, corresponde a la soldadura en cañería en la cual la posición de unión se encuentra con el eje de la misma en un plano aproximadamente horizontal y la cañería no es girada durante la soldadura. La posición de soldadura en cañería 6G es la posición inclinada, es decir, a 45 grados, que corresponde a unión de cañería, en la cual el eje de la misma está en dicho ángulo con respecto al horizontal y la cañería no es girada durante la posición de soldadura. Definiciones de posición: 1, 2G, 5G y 6G. El valor numérico indica la posición de soldadura. La letra G indica que la unión de soldadura será hecha en una unión con bisel. Defectos y problemas de soldadura: mal aspecto.
Las causas: conexiones defectuosas, recalentamiento, electrodo inadecuado, longitud de arco y amperaje inadecuado. Y recomendaciones: usar la longitud de arco, el ángulo de posición del electrodo y la velocidad de avance adecuados, evitar el recalentamiento, usar el vaivén uniforme y evitar usar corrientes demasiado elevadas. Penetración excesiva: causas probables: corriente muy elevada y posición inadecuada del electrodo. Recomendaciones: disminuir la intensidad de la corriente, mantener el electrodo a un ángulo que facilite el llenado del bisel. Salpicadura excesiva: causas probables: corriente muy elevada, arco muy largo, soplo magnético excesivo. Recomendaciones: disminuir la intensidad de la corriente, acortar el arco y ver lo indicado para arco desviado o soplado. Arco desviado: causas probables: que el campo magnético generado por la corriente continua produce la desviación del arco. Soplo magnético. Recomendaciones: usar corriente alterna, contrarrestar la desviación del arco en la posición del electrodo manteniéndolo a un ángulo apropiado, cambiar de lugar la grampa tierra, usar un banco de trabajo no magnético, usar barras de bronce o cobre para separar la pieza de banco. Soldadura porosa: dentro de las causas están arco corto, corriente inadecuada y electrodo defectuoso. Recomendaciones: averiguar si hay impureza en el metal base, usar corriente adecuada, utilizar el vaivén para evitar sopladuras, utilizar un electrodo adecuado para el trabajo, mantener el arco más largo y utilizar electrodos de bajo contenido de hidrógeno. Soldadura agrietada: dentro de las causas está electrodo inadecuado, falta de relación entre el tamaño de la soldadura y las piezas que se unen, mala preparación, unión muy rígida. Recomendaciones: eliminar la rigidez de la unión con un buen proyecto de la estructura y un procedimiento de soldadura adecuado, precalentar las piezas, evitar las soldaduras con primeras pasadas, soldar desde el centro hasta los extremos o bordes, seleccionar un electrodo adecuado, adaptar el tamaño de la soldadura a las piezas y dejar en las uniones una separación adecuada y uniforme. Cobertura: probabilidades de diseño inadecuado, concentración de metal de aporte, sujeción defectuosa a las piezas, preparación deficiente. Corregir el diseño, martillar, aumentar la velocidad de trabajo, evitar la separación excesiva entre piezas, fijar piezas adecuadamente dentro de las recomendaciones. Soldadura quebradiza: puede ser causada por electrodo inadecuado, tratamiento térmico deficiente, soldadura endurecida al aire y enfriamiento brusco. Dentro de las recomendaciones están usar un electrodo con bajo contenido de hidrógeno o de tipo austenítico, calentar antes o después de soldar, o en ambos casos procurar poca penetración dirigiendo el arco hacia el cráter y asegurar un enfriamiento lento. Penetración incompleta: velocidad excesiva, electrodo de diámetro muy excesivo, corriente muy baja, entre otros. Recomendaciones: regular la corriente, regular la velocidad, calcular correctamente la penetración del electrodo. Fusión deficiente: probabilidades de calentamiento desigual o irregular, orden inadecuada de operación, contracción del metal de aporte. Puntear la unión como recomendación, sujetar las piezas con prensas, conformar las piezas antes de soldarlas, eliminar las tensiones resultantes, distribuir la soldadura para que el calentamiento sea uniforme, inspeccionar la estructura y disponer una secuencia y lógica de trabajo. Distorsión: causas probables: calentamiento desigual o irregular, orden inadecuado de operación, contracción de metal de aporte. Recomendaciones: puntear la unión o sujetar las piezas, conformar piezas antes de soldarlas, eliminar las tensiones resultantes de la laminación, distribuir la soldadura para que el calentamiento sea uniforme, inspeccionar la estructura. Socavado: es causa de manejo defectuoso del electrodo, selección inadecuada del tipo de electrodo, corriente muy elevada. Recomendaciones: usar vaivén uniforme en soldaduras de tope, usar electrodo adecuado, evitar un vaivén exagerado, usar corriente moderada y soldar lentamente. Sostener el electrodo a una distancia prudente de plano vertical al soldar filetes horizontales. Lista de chequeo: importante el checklist de las máquinas de soldar. Esto aparece dentro de los manuales del fabricante. Chequear el estado del cable, las pinzas, el cableado, manilla de regulación, entre otros. Terminales. Clasificación de los aceros. El acero se clasifica en alto contenido de carbono, es decir, son aquellos que en su elemento de aislación contienen más de 0,45% de carbono. También están los aceros de baja aleación, que son aquellos que en su aleación contienen 0,2 o menos porcentaje de carbono. Los aceros inoxidables, que tienen mucho cromo y níquel. Acero fundido, aceros con alto contenido de níquel y pobre en carbono. Y acero del manganeso, apariencia gris y alto contenido de manganeso.
Aquí tenemos la clasificación de los aceros y el hierro fundido. Y el uso y manejo de abrasivos. El disco de corte. Se debe utilizar en ángulo 90 grados sobre el material a cortar. Usar el disco apropiado al armeril utilizado. Usar careta de protección facial. El disco de desbaste. Utilizar el disco con un ángulo de 30 grados con respecto a la pieza. No usar para cortar. Usar el disco de acuerdo al equipo que se tiene. Uso y manejo de gases. Oxígeno industrial, el O2, el acetileno, C2H2 y el gas licuado. Aquí tenemos un equipo Indura de manejo de gases. Manómetros, muy importante regular los manómetros, los que miden la presión del gas. El oxicorte, al conectar el equipo y al abrir las válvulas de la manguera, verificar que no existan fugas. Abrir lentamente las válvulas de oxígeno y en caso de no abrirse, al usar herramientas ni martillos, solo utilizar llaves especiales. Así también no debe utilizarse aceite o grasa en los elementos de este circuito, dado que el oxígeno puede producir una combustión violenta. Para encender el soplete, el operador se posicionará en forma opuesta a la salida del gas de combustible y a favor del viento y abrirá la válvula de gas combustible permitiendo el paso de gas y procederá a encender el equipo solo con un chispero y luego abrirá la válvula de oxígeno y regulará las presiones según tabla de consumo. Al reinstalar un cilindro lleno, deberá vaciar el regulador de oxígeno antes de reinstalar un cilindro lleno. Purgar las líneas de oxígeno y gas antes de encender. Transporte y use siempre los cilindros de acetileno en posición vertical para evitar que expidan acetona. Si se detecta pérdida de gas combustible a través de las válvulas del tubo de acetileno, cuando estas están abiertas se deberá sacar el tubo al aire libre, lejos de cualquier fuente de ignición y avisar inmediatamente al jefe de mantención o líder de mantención. Si sospecha que hay fuga de gases en las mangueras, oxígeno, acetileno u otro, corte inmediatamente el suministro. Para detectar fugas deberá utilizar solución jabonosa. Cuando trabaje con llama abierta, no lo haga enfrentando el viento. Esto hará que la llama se chupe en la manguera, pudiendo provocar explosión. Después del terminado el trabajo, el líder deberá verificar que el lugar haya quedado limpio y ordenado, que no existan restos de soldadura o materiales incandescentes, que los equipos o materiales de trabajo estén debidamente almacenados, que los cilindros de gases comprimidos deben almacenarse en forma vertical, los cilindros vacíos deben almacenarse separadamente de los que están llenos, indicando esta condición, y a los cilindros no debe cambiarse, quitarse o alterarse las marcas y etiquetas que llevan. En caso de ocurrir, sacar el cilindro de servicio y contactar al proveedor. Trabaje siempre en lugares ventilados, no utilizar los cilindros como rodillos, soportes o para cualquier uso que no sea contener el gas. Nunca usar los gases para limpiar escorias o suciedad en el área de trabajo y para ventilación personal. Mantener los equipos de acetileno limpios, exentos de aire y en buenas condiciones. Checklist hay que hacer. Cilindro de oxígeno, reguladores, manómetros, soplete, boquillas, etc. Chispero en buen estado. Ahora vamos a hablar del proceso GMAW, el MIG-MAC, Gas Metal Arc Welding. En un proceso de soldar por arco eléctrico tenemos la labor constante de la energía eléctrica, que al conseguir estabilizar el cortocircuito se manifiesta una gran cantidad de calor y luz, logrando de esta forma fundir el material base y de ser necesario el aporte para conseguir una unión homogénea. Tensión, corriente constante, variable, polaridades. Aquí tenemos un esquema del reactor y de la inductancia y la fuente de rectificación de corriente alterna o continua. La soldadura GMAW, Gas Metal Arc Welding, es la soldadura MIG-MAC, Metal Inner Gas o Metal Active Gas, y necesita una fuente de poder de voltaje constante, una CB. Se usa un alambre sólido, un gas externo de protección y la corriente continua polaridad positiva. Es un proceso de soldadura por arco eléctrico, el cual se forma entre un alambre continuo de metal y el material base para producir una fusión de dos. El proceso usa un gas para protección del área de soldadura o mezcla de gas que proviene de un contenedor externo y sin aplicación de presión alguna. Ventajas: puede usarse en una gran variedad de metales, es excelente en todos los espesores, es un proceso de alta eficiencia, se puede usar en toda posición de soldadura, tiene una alta calidad, no produce escoria y un bajo nivel de salpicaduras. Dentro de las ventajas están menos portabilidad, porque tiene cilindros
No es adecuado para trabajo en campo, el gas es afectado por la brisa, el material a soldar o base debe estar limpio, sin polvo, óxido, grasa, etc. Alta irradiación en el modo de transferencia por rociado. Existe la posibilidad de tener falta de fusión en el modo de transferencia por cortocircuito. Existe la posibilidad de socavación y se requiere menos destreza, pero más conocimiento del equipo. Aquí tenemos cómo la pistola genera el gas inerte para el arco y la fusión. Los componentes de un equipo: GMAW, fuente de poder o voltaje constante, CB, alimentador de alambre de velocidad constante, pistola y cables, flujómetro, manguera, cilindro y conexiones para el gas, y el electrodo alambre. En la figura podemos apreciar el diagrama completo de un equipo GMAW. Es decir, desde la fuente de poder, que es la máquina que estamos viendo acá, donde está el cable de control y donde se regula la corriente, tenemos el cilindro de gas, que tiene un manómetro o un regulador, que es el que genera la mezcla para la pistola. Y por otro lado, tenemos el elemento que es parte del cordón, que es el alambre. El alambre tiene un carrete, que son de distintos kilos, de distintos largos de alambre. Además, tenemos un espesor de alambre. Los más comunes son 0,8 milímetros, 1 milímetro, 1,5 milímetros. Y aquí tenemos la pistola, que es la que genera el arco eléctrico y donde va avanzando el alambre a medida que se va avanzando también en la soldadura. Modo de transferencia convencional de cortocircuito. Se enciende el arco, se forma la gota toca el metal base, se transfiere la gota, se funde con el metal base y se reenciende el arco. Ventajas: bajo aporte de calor, todas las posiciones de soldadura, bajo costo y se puede manejar bien en uniones irregulares. Dentro de las limitaciones están la salpicadura, la posibilidad de falta de fusión y limitado a espesores finos. ¿Cuánto se obtiene? Con voltajes bajos y amperajes bajos, 16 a 22 volt y 30 a 200 amperes. Se suele usar con electrodos de pequeños diámetros, de 0,025 pulgadas hasta 0,045 pulgadas, 0,6 a 1,1 milímetros. El mejor es 0,9. Y gases recomendados: gas 100% CO2, bajo costo, o gas 75% argón, 25% CO2. Mezcla. El modo globular. Se inicia el arco, se forma una gran gota en la punta del alambre, el calor aportado funde el metal base, la gravedad hace que la gota caiga sobre el metal base y se produce una gran cantidad de salpicadura por el choque de la gota contra el charco formado. Ventajas: alta penetración, alta deposición, bajo costo del gas. Limitaciones: excesiva salpicadura solo en posición plana u horizontal. Cuando se obtiene con voltaje alto, 25 a 35 volt y 200 amperes a 500 amperes. Electrodo usado, el óptimo 0,9 milímetros o más, y los gases recomendados 100% CO2 o mezcla argón-CO2. En cuanto a los modos de transferencia, tenemos el convencional, que puede ser por cortocircuito, globular y de rociado, en spray. Se inicia el arco, el amperaje debe estar por encima del nivel de transición, se forma la punta del electrodo afilada, pequeñas gotas del alambre derretido son transferidas hacia el metal base a través de la columna de plasma formada en el arco. Ventajas: cordón suave y de buena apariencia, alta penetración, alta deposición y no hay salpicadura. Dentro de los limitantes están probabilidad de socavación, gas de costo más alto, posición plana horizontal solamente y alta irradiación del arco. Cuando se obtiene voltaje alto de 25 a 35 voltios y amperaje hasta 500 amperes, de gran diámetro, 1,1 milímetros y más. Y gases recomendados, generalmente la mayoría es argón con algún componente CO2 o oxígeno. Clasificación AWS de los alambres MIC para acero al carbono. ER70SX. La E de electrodo, el alambre, 70.000 libras por pulgada cuadrada mínima de resistencia. Química: cantidades oxidantes, por ejemplo silicio, manganesio, aluminio, circonio, titanio, y X2, 3, 4 o 7 puede ser.
Gases usados en el proceso: dióxido de carbono, mezcla de argón con dióxido de carbono, mezcla de helio, argón y dióxido de carbono, simplemente argón o mezcla de helio, argón. Resumen del proceso MICOMAC. Es el más popular de los procesos de soldadura en producción, simple, limpio, de bajo costo y eficiente. Cubre un rango amplio de tipos de materiales a poder soldarse. Puede soldarse una variedad amplia de espesores y se pueden lograr depósitos de bajo contenido de hidrógeno. La extensión del electrodo, la boquilla, la punta de contacto y todo lo demás. Posición de la pistola, como aparece aquí, punta de contacto, una extensión del electrodo y la dirección de la soldadura. Ángulo de viaje, penetración máxima con un ángulo de 25, vertical 0 y empujando, penetración mínima, 25 grados. Comienzo el cordón de soldadura en la dirección hacia la derecha, en ángulo de 25, y el paso 2 es mantener esa dirección de 25 grados. En esta gráfica podemos ver la secuencia paso a paso de cómo se tiene que hacer el proceso de soldadura. Ustedes ven que aquí en la boquilla y el alambre forman un ángulo. Este ángulo tiene que ser lo más agudo posible. Y va avanzando desde mi izquierda hacia la derecha, cubriendo todo el cordón de soldadura y especificando que el alambre nunca toque la superficie o el metal base. Siempre esté a unos 2 o 3 milímetros de distancia. Ahora vamos a hablar del proceso GTAW o TIG, Gas Tungsten Arc Welding, o Tungsten Inert Gas, proceso TIG. En este procedimiento, el arco de soldadura salta desde un electrodo de tungsteno que no se consume durante la operación de soldadura. Un chorro de gas inerte suministrado con una cierta presión a través de una boquilla que rodea el electrodo expulsa el aire de las inmediaciones de la zona de soldadura, evitando la oxidación del electrodo del baño de fusión de la zona térmicamente afectada. El calor necesario para la fusión se obtiene del arco formado entre un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza de trabajo. La zona afectada por el calor, el metal líquido y el electrodo de tungsteno están protegidos por una atmósfera de gas inerte. La zona afectada por el calor, el metal líquido y el electrodo de tungsteno están protegidos por una atmósfera de gas inerte. El arco alcanza temperaturas de 35.000 Fahrenheit o 19.425 grados Celsius. El electrodo de tungsteno solo sirve para formarlo y si se requiere metal de aporte, tiene que adicionarse externamente. En cuanto a las ventajas, puede usarse para soldar la mayoría de los metales y aleaciones comerciales, por ejemplo, acero al carbono, de baja aleación e inoxidables. También sirve para el níquel, el monel, el inconel, para el cobre, para el latón, para el bronce, titanio, aluminio y magnesio, entre otros. Arco concentrado, control puntual del calor aplicado, efectivo para soldar metales de alta conductividad térmica. Y la zona afectada por el calor es más angosta. Aquí tenemos el TIG y aquí tenemos el arco, la diferencia. Sin fundente o escoria, excelente visibilidad del arco. No requiere de limpiarlo, está listo. Sin riesgo de escoria atrapada entre pasos. Ventajas, limpieza. El proceso por sí mismo no produce humo o vapores. Y al no existir transferencia de metal en el arco, no se produce chisporroteo o salpicadura. Es un proceso muy limpio. Desventaja, baja tasa de depósito del metal de aporte. El soldador requiere una excelente coordinación visual y manual. Es el proceso más difícil para soldar. Aquí tenemos un esquema del proceso donde está el electrodo tungsteno, que tiene que estar a una cierta distancia, 3 o 4 milímetros, el material de aporte y la unión soldada. Aquí tenemos la descripción del equipo, donde está el gas, el equipo de gas, la frecuencia, la refrigeración, la fuente de poder, la pistola que contiene el portaelectrodo de tungsteno. Encendido del arco con alta frecuencia. Permite el encendido del arco sin contacto entre el electrodo y la pieza de trabajo. Lift Arc es un método alterno para encendido del arco sin usar alta frecuencia. Permite que se pueda encender el arco tocando el electrodo de la pieza sin causar daño al electrodo o contaminar la pieza de trabajo. El amperaje y voltaje se limitan al inicio y una vez encendido el arco, estos valores alcanzan los prefijados.
Aquí tenemos las tablas de metal a soldar y las recomendaciones del tipo de corriente. Efecto corriente continua y polaridad directa. La corriente continua con polaridad directa produce penetraciones profundas debido a que se concentra el calor sobre la pieza. La corriente continua con polaridad invertida da un baño muy limpio, pero la penetración es reducida como desventaja. La corriente alterna combina las ventajas de ambas polaridades, limpieza en el semiciclo de polaridad invertida y aportación de calor necesario al cambiar la polaridad. Aquí tenemos los componentes de una antorcha TIC. Tenemos la tobera de aluminio o cerámica, la boquilla, la prensa, la protección de teflón, la válvula de flujo de gas y las componentes de la pistola. Se pueden enfriar las pistolas o torchas TIC por aire o por agua. La capacidad nominal de la pistola de soldar debe tener como mínimo el amperaje con el que se soldará normalmente. El electrodo de tungsteno es una de las terminales eléctricas que forman el arco. El electrodo no consumible, el punto de fusión de tungsteno es de 3410 grados Celsius. A temperatura cercana al punto de fusión, el tungsteno se vuelve termoiónico, es decir, una fuente de emisión de electrones. Tenemos las tablas de la clasificación de electrodos según ANSI AWS A.512 de acuerdo a los colores: verde, naranja, azul, amarillo, rojo, café y gris. Aquí tenemos la elección del diámetro de tungsteno de acuerdo al rango de corriente admisible: 1,6 milímetros entre 50 y 120 amperes hasta 4 milímetros a 260 a 450 amperes. Afilado la punta del electrodo. La punta del electrodo tiene que tener un filo y un ángulo. El ángulo afilado típico es 30 grados. Eso ayuda a la penetración del cordón y el perfil del cordón. Es importante que esto se conserve durante una operación, que no se pierda la punta, sino hay que volver a reafilar. Buena forma de afilarlo con una piedra esmeril. Mala forma de afilarlo, como se ve acá. El afilado de electrodos. El filo de los tungstenos para soldar con corriente continua debe afilarse a 45 grados de preferencia. Y para soldar con corriente alterna la punta debe ser roma. Y tenemos la tabla de selección de electrodos, que tenemos aluminio, acero inoxidable, acero dulce, cobre, níquel, la penetración media alta y los gases de protección, que generalmente son argones. Gas de protección. Los gases más utilizados en el sistema TIC son, tanto como en el MIG, el argón y el helio, o una mezcla de ambos. Pero el más usado es el argón por su economía. Argón en griego es sin ergon actividad. Acero F112 y acero F112, cordón de soldadura. Es una soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido. Ahora vamos a hablar de la soldadura por electrodo revestido. La soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido. Gas de protección, el electrodo, gotas de escoria, la escoria y el metal base y el material fundido. Ventajas de la soldadura por arco y electrodo revestido. Se realiza con rapidez y facilidad, los equipos son fáciles de manejar y de bajo costo, y buena fusión de borde y penetración de material de aportación. Los inconvenientes: no es apropiada para pequeños espesores, aporta mucho calor y puede modificar la estructura interna de los metales, y los gases que se desprenden pueden ser absorbidos por el metal fundido y alterar sus propiedades mecánicas. Aquí tenemos un equipo de soldadura, 230 a 400 volts, una pinza portaelectrodo, un regulador de intensidad de corriente y la masa y la intensidad regulada. Tenemos la pinza de masa y tenemos la pinza portaelectrodos. En la gráfica tenemos un electrodo revestido y cuál es su composición. El electrodo tiene un largo específico, tiene un diámetro que va variando, tiene un revestimiento, que es el material que va a ser el material de aporte finalmente junto con el metal base para producir el cordón de soldadura, y tiene un alma metálica. Material de aportación electrodo, finalidad del revestimiento. Clasificación de los electrodos. Aquí tenemos de acuerdo al material de aportación y de acuerdo a la penetración. Los tipos de electrodos, los símbolos, de acuerdo a la composición, que pueden ser ácidos, celulósicos, que son los más comunes, o rutilo. Y tenemos la clasificación de los electrodos.
Aquí tenemos el regulador de la intensidad de corriente de un equipo de soldadura actual. Vamos a regular la tensión mínima, máxima y la masa. La tabla para aceros suaves, espesor del material o del metal en milímetros y el diámetro del electrodo. Preparación del equipo de soldadura, regulación de la intensidad mediante clavijas. El proceso de soldadura, por lo general el ángulo tiene que ser de 45 a 90 grados. Aquí está el electrodo aplicando el cordón y pueden ser avanzando mediante zigzag, como aparece acá, o mediante espirales. Esos son los dos métodos de avance más utilizados y más correctos. Aquí está cordón de soldadura libre de escoria. Proceso de soldadura. Se inicia con el cebado del arco y el desarrollo de la soldadura. La soldadura MIG-MAC, tenemos la tobera, el arco y el gas de protección y el cordón. Aquí está el proceso MIG-MAC, ¿no es cierto? La botella de gas protector, el manómetro caudalímetro, el sistema de alimentación del alambre y la pistola de soldadura que genera el cordón. Y tenemos equipos de soldadura MIG-MAC. En cuanto a la soldadura MIG-MAC, tenemos aquí detalles respecto al factor de marcha de una fuente de alimentación. Si el factor de marcha aumenta, es decir, aumenta hasta un 100%, significa que la corriente de salida disminuye. Y al disminuir la corriente de salida, también disminuye el arco, la tensión del arco. Entonces, es mucho más potente un factor de marcha del 10% porque se logra un mayor valor de corriente y con eso puedo obtener un mejor arco, una mejor protección y un cordón de soldadura de mejor calidad. Tenemos el mecanismo de alimentación del alambre, que es automático y se regula la velocidad en el proceso MIG-MAC. Tenemos el equipo de soldadura donde están los rollos de alambre. Los carretes de alambre, MIG-MAC. Y la recomendación, si el diámetro del tubo es 0,65 milímetros, el diámetro del hilo es 0,6. Si el diámetro del tubo es 0,9, el diámetro del hilo es 0,8. Si el diámetro del hilo es 1,1, 1. 1,35, 1,2 y 1,75, 1,6. Aquí está el soplete y la pistola MIG. El equipo de soldadura, el soplete con pistola y todas sus partes, interruptor, canalizaciones, boquillas, etc. El manómetro de presión y el caudalímetro que mide el flujo de gas. Los gases de protección, argón más anhídrido carbónico. Y siempre importante la normativa para la identificación de las botellas de gas, que salga argón, el nombre del gas, el símbolo de peligro, clase, la fase de riesgo, la frase de seguridad y el fabricante responsable de la venta. Esto es la etiqueta de identificación del gas. Antes estaba con amarillo, ahora con una letra N y ahora con manómetro y caudalímetro. Factores y parámetros que intervienen en la soldadura MIG-MAC. Aquí tenemos la corriente y la polaridad y la velocidad del alambre. La longitud del arco, qué distancia, mantener una distancia respecto al cordón de soldadura, a la fusión. Regular el proceso de voltaje y velocidad. Soldeo por puntos, de tapón y de calado. Defectos de la soldadura, porosidad en el cordón, varilla oxidada o con grasa, piezas a soldar con pintura o sucias, excesiva longitud de la varilla, excesiva inclinación de la pistola, corrientes de aire. Si el cordón es irregular, intensidad excesiva, tensión muy baja, movimiento de base lento o irregular, arco muy largo, excesiva inclinación de la pistola. Falta de la penetración, la causa es la intensidad de corriente baja, encendida mala de la pistola y velocidad del aire incorrecta. Mordeduras, debido a intensidad excesiva, diámetro del electrodo demasiado grueso, excesiva inclinación de la pistola, tensión demasiado elevada. Fisuras, material de base sucio de grasas o aceites. Defecto de proyecciones, por ejemplo, humedad en el gas, arco demasiado largo, intensidad o tensión demasiado elevada, inclinación excesiva de la pistola. Agujeros, intensidad muy elevada, tensión del arco muy baja. Exceso de metal aportado, diámetro del electrodo demasiado grueso, velocidad de avance muy lenta.
falta de fusión o bordes, velocidad y dirección de soldadura incorrecta, cráteres, interrupción brusca del arco, concentración de tensiones en el material. Soldadura por punto de fusión. Forjado de punto de soldadura, como por ejemplo acá. La secuencia de soldadura, la intensidad, la presión versus el tiempo, como la presión va variando y la intensidad a medida que avanza el tiempo. La secuencia de soldadura por punto, unir dos metales a presión, generar un arco eléctrico y se genera el calor necesario para unirlo. El equipo de soldadura, aquí están las partes fundamentales, la toma de alimentación, el interruptor principal, la pistola de soldadura, el circuito de refrigeración, el panel de control y la pinza neumática de soldadura. Tenemos el cabezal o pistola de soldadura y los electrodos y portaelectrodos de soldadura en función del espesor. Mientras mayor el espesor, mayor es el diámetro del electrodo. El proceso de soldeo por punto es de 30 a 40 milímetros, que es la distancia de punto de soldadura recomendada. El proceso de soldeo, la selección de la pinza de soldadura, la selección de las funciones, el regulador de intensidad de corriente de la soldadura y también regular los tiempos de soldadura que es necesario en el proceso de soldeo por puntos. Influencia los parámetros de la soldadura en los puntos de fusión. Intensidad si es alta, penetración profunda y producción de salpicaduras. Si es baja, baja resistencia a la unión. Si la presión es alta, genera marcas profundas en las chapas y salpicaduras por expulsión del núcleo. Si la presión es baja, salpicaduras, agujeros y deterioro de los electrodos por la inclusión de metal. Si el tiempo es muy alto, quemadura del punto de soldadura. Si es bajo, poca penetración. Aquí tenemos el proceso, finalmente proceso TIC, donde está la pistola, donde está el gas de protección, el metal fundido, el metal de aporte, el electrodo no consumible y el arco. Aquí tenemos una pistola TIC con su cilindro, con su medidor de caudal, su manómetro y su equipo de fuente de poder. Aquí está la pistola de soldadura o la pistola o antorcha de soldar TIC. Los tipos de electrodos generalmente son tungsteno puro o tungsteno con torio, circonio o lantano. El electrodo tiene que ser bien afilado. Mal afilado significa que la punta es muy roma, arco errático, baño muy ancho y poca penetración. Si el electrodo tiene que ser el largo de la punta, 1,5 veces el diámetro del electrodo. Ahí está bien afilado. El arco es muy estable, el calor es puntual y buena penetración. Si está muy cerca y muy puntiagudo, el peligro de inclusiones de tungsteno en el baño de fusión. El gas protector, acetileno oxígeno, anhídrido carbónico, argón, mezcla de argón con anhídrido carbónico y helio. Elección del tipo de corriente. Arco en corriente continua y arco en corriente alterna. Existen las dos posibilidades. Si es corriente continua, se genera una penetración profunda y corta, o bien una baja penetración si cambió la polaridad. La pistola TIC se recomienda que avance entre 75 y 80 grados con respecto al horizontal de material base y el electrodo a 3 a 5 milímetros de distancia, con un ángulo de 30 grados del material de aporte. Defectos de la soldadura en TIC. Electrodo tungsteno contaminado. ¿Qué es lo que causa? Aparece una bola en su extremo y desviaciones del arco producidas por la introducción del electrodo en el baño de fusión. ¿Qué pasa si hay porosidad en el cordón? El gas no protege bien. Suciedad, mala inclinación o tobera muy separada. Falta de penetración significa que hay baja intensidad de soldeo. Electrodo con la punta oscura. Electrodo muy caliente con poca protección de gas. Cordón de color gris oscuro. Turbulencia producida por excesivo caudal de gas. Traslado del arco a un lado. Corriente en el aire o soplado magnético. ¿Qué pasa si hay cordón oxidado? La varilla de aportación incandescente fuera de protección de gas. Aquí tenemos el resumen de la soldadura electrodo revestido, los procesos, los equipos soldar y la soldadura de gas de protección. Ahora, finalmente, vamos a hablar de seguridad en la soldadura eléctrica. Los principales riesgos que tiene la soldadura eléctrica. Uno de los principales es el riesgo de incendio o explosión, por haber materiales combustibles. Riesgo de lesiones oculares por radiaciones ultravioletas.
Riesgos de intoxicación, por eso hay que tener equipos de extracción de gases móviles. ¿Qué riesgos en los procesos de soldadura y corte de metales existen? Daño ocular, quemaduras, ruido, explosiones o incendios, choque eléctrico y ergonomía y riesgos respiratorios. Siempre hay que utilizar una soldadura protegida con elementos de protección personal adecuados. ¿Cuáles son los elementos de protección personal? Siempre utilice todo el equipo de protección necesario con el tipo de soldadura a realizar. El equipo consiste en gorro, que protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura sin posiciones. Mascarillas respiratorias para humos metálicos. Esta mascarilla debe usarla siempre debajo de la máscara para soldar. Máscara de soldar. Protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros inactínicos. Guantes de cuero. Coleto o delantal de cuero. Polainas de casacas de cuero y zapatos de seguridad. Muy bien, chicos. Felicidades por este gran avance y han avanzado a un nuevo módulo. Que estén muy bien. Estimados alumnos, ¿cómo están? Dentro del curso Proceso de Soldadura veremos metrología aplicada. Mediciones. Para la física y la química, en su calidad de ciencias experimentales, la medida constituye una operación fundamental. Sus descripciones del mundo físico se refieren a magnitudes o propiedades medibles. Las unidades como cantidad de referencia a efectos de comparación forman parte de los resultados de las medidas. Cada dato experimental se acompaña de su error, o al menos se escriben sus cifras, de tal modo que reflejen la precisión de la correspondiente medida. Se consideran ciencias experimentales aquellas que por sus características y particularmente por el tipo de problemas de los que se ocupan, pueden someter sus afirmaciones o enunciados al juicio de experimentación. En un sentido científico, la experimentación hace alusión a una observación controlada. En otros términos, experimentar es reproducir en el laboratorio el fenómeno en estudio con la posibilidad de variar en la voluntad y de forma precisa las condiciones de observación. La física y la química constituyen el ejemplo de ciencias experimentales. La historia de ambas disciplinas pone en manifiesto que la experimentación ha desempeñado un doble papel en su desarrollo. Con frecuencia, los experimentos científicos solo pueden ser extendidos en el marco de una teoría que orienta y dirige al investigador sobre qué es lo que hay que buscar y sobre qué hipótesis deberán ser contrastadas. En ocasiones, los resultados de los experimentos generan información que sirve de base para una elaboración teórica posterior. Este doble papel de la experimentación como juez y guía del trabajo científico se apoya en la realización de medidas que facilitan una descripción de los fenómenos en términos de cantidad. La medida constituye entonces una operación clave en las ciencias experimentales. Tenemos entonces magnitudes y medidas. El gran físico inglés Kelvin consideraba que solamente pueden adoptarse como satisfactorio nuestro conocimiento si somos capaces de expresarlo mediante números, aun cuando la afirmación de Kelvin tomada al pie de la letra supondría la descalificación de valiosas formas de conocimiento. Destaca la importancia del conocimiento cuantitativo. La operación que permite expresar una propiedad o atributo físico en forma numérica es precisamente la medida. Magnitud, cantidad y unidad. La noción de magnitud está inevitablemente relacionada con la de medida. Se denominan magnitudes a ciertas propiedades o aspectos observables de un sistema físico, que pueden ser expresados en forma numérica. En otros términos, las magnitudes son propiedades o atributos medibles. La longitud, la masa, el volumen, la fuerza, la velocidad y la cantidad de sustancias son ejemplos de magnitudes físicas. La belleza, sin embargo, no es una magnitud, entre otras razones porque no es posible elaborar una escala y mucho menos un aparato que permita determinar cuántas veces una persona o un objeto es más bello que otro. Otros aspectos subjetivos tampoco se pueden evaluar. En el lenguaje de la física, la noción de cantidad se refiere al valor que toma una magnitud dada en un cuerpo o sistema concreto. La longitud de esta mesa, la masa de aquella moneda, el volumen de este lapicero son ejemplos de cantidades. Una cantidad de referencia se denomina unidad y el sistema físico que encarna la cantidad considerada como una unidad de medida se denomina patrón. La medida como comparación. La medida de una magnitud física supone, en último extremo, la comparación del objeto que encarna dicha propiedad con otro de la misma naturaleza que se toma como referencia y que constituye el patrón.
La medida de longitudes se efectúa en la antigüedad, empleando una vara como patrón, es decir, determinando cuántas veces la longitud del objeto a medir contenía a la del patrón. La vara, como predecesora del metro de Sastre, ha pasado a la historia como una unidad de medida equivalente a 835,9 milímetros. Este tipo de comparación inmediata de objetos corresponde a las llamadas medidas directas. Con frecuencia, la comparación se efectúa entre atributos que, aun cuando están relacionados con lo que se desea medir, son de diferente naturaleza. Tal es el caso de las medidas térmicas, en las que ha comparado longitudes sobre la escala graduada de un termómetro, se determinan temperaturas. Esta otra clase de medidas se denominan indirectas. Los tipos de magnitudes. Entre las distintas propiedades medibles pueden establecerse una clasificación básica. Un grupo importante de ellas quedan perfectamente determinadas cuando se expresa su cantidad mediante un número seguido de la unidad correspondiente. Este tipo de magnitudes reciben el nombre de magnitudes escalares. La longitud, el volumen, la masa, la temperatura, la energía son solo algunos ejemplos. Sin embargo, existen otros que precisan de una total definición que se especifique, además de los elementos anteriores, una dirección o una recta de acción y un sentido. Son las llamadas magnitudes vectoriales o dirigidas, o los llamados vectores. Por ejemplo, la fuerza es un ejemplo de vector o de magnitud vectorial, pues sus efectos al actuar sobre un cuerpo dependerán no solo de su cantidad, sino también de la línea a lo largo de la cual ejerza su acción. Al igual que los números reales son utilizados para representar cantidades escalares, las cantidades vectoriales requieren el empleo de otros elementos matemáticos diferentes de los números, con mayor capacidad de descripción. Estos elementos matemáticos, que pueden representar intensidad, dirección y sentido, se denominan vectores. Las magnitudes que se manejan en la vida diaria son por lo general escalares. El dependiente de una tienda de ultramarinos, el comerciante o incluso el contable manejan masas, precios, volumen, etc. Y por ello les es suficiente saber operar bien con números. Sin embargo, el físico y en la medida correspondiente el estudiante de física, al tener que manejar magnitudes vectoriales, ha de operar también con vectores. Miremos la medición, longitud angular, y la longitud es directa e indirecta a través de micrómetros, calibradores, reglas graduadas y comparadores. Los calibradores son pie de rey, torneo, sonda, etc. Y los micrómetros exterior, interior, roscas y especiales. Verificación y comprobación se hace a través de patrones lineales, patrones angulares y calibres de límite. Dentro de los patrones lineales tenemos los cilindros, varillas de extremos cilindros o esféricos y bloques patrón. Dentro de los patrones angulares están la regla, la escuadra y las galgas. Dentro de los calibres de límites están la herradura, los planos y tapones especiales. El sistema de unidades. En las ciencias físicas, tanto las leyes como las definiciones relacionan matemáticamente entre sí grupos por lo general amplios de magnitudes. Por ello es posible seleccionar un conjunto reducido pero completo de ellas, de tal modo que cualquier otra magnitud pueda ser expresada en función de dicho conjunto. Esas pocas magnitudes relacionadas se denominan magnitudes fundamentales, mientras que el resto que pueden expresarse en función de las fundamentales reciben el nombre de magnitudes derivadas. Cuando se ha elegido ese conjunto reducido completo de magnitudes fundamentales y se han definido correctamente sus unidades correspondientes, se dispone entonces de un sistema de unidades. La definición de unidades dentro de un sistema se atiene a diferentes criterios. Así, la unidad ha de ser constante como corresponde a su función de cantidad de referencia, equivalente para las diferentes mediciones, pero también ha de ser reproducible con relativa facilidad en un laboratorio. Así, por ejemplo, la definida de amperio como unidad de intensidad de corriente ha evolucionado sobre la base de este criterio. Debido a que las fuerzas se saben medir con bastante precisión y facilidad, en la actualidad se define el amperio a partir de un fenómeno electromagnético con el que aparecen fuerzas entre conductores cuya magnitud depende de la intensidad de corriente. El Sistema Internacional de Unidades, que son las condiciones de definición de un sistema de unidades, permitiría el establecimiento de una considerable variedad de ellos. Así es posible elegir conjuntos de magnitudes fundamentales diferentes o incluso, aún aceptando el mismo conjunto, elegir y definir unidades distintas de un sistema a otro. Desde el punto de vista formal, cada científico o cada país podría operar con su propio sistema de unidades. Sin embargo, y aunque en el pasado la situación que se ha dado con cierta frecuencia, recuérdense los países anglosajones con sus millas, pies, libras, grados Fahrenheit, etc., existe una tendencia generalizada a optar el mismo sistema de unidades con el fin de facilitar la cooperación y comunicación con el terreno científico y técnico.
El Sistema Internacional de Unidades toma como magnitudes fundamentales la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura absoluta, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia y fija las correspondientes unidades para cada una de ellas. A estas 7 magnitudes fundamentales hay que añadir 2 suplementarias asociadas a medidas angulares, el ángulo plano y el ángulo sólido. La definición de las diferentes unidades fundamentales ha evolucionado con el tiempo al mismo ritmo que las propias ciencias físicas. Así, el segundo se definió inicialmente como 1,86400 la duración del día solar medio, esto es, promediado a lo largo de un año. Un día normal tiene 24 horas, es decir, 24 horas 60 minutos igual a 1400 minutos y 1400 minutos 60 segundos. Por lo tanto, 86.400 segundos. No obstante, esto tan solo es aproximado, pues la duración del día varía a lo largo del año en algunos segundos, de ahí que se tome como referencia la duración promediada del día solar. Pero debido a que el periodo de rotación de la Tierra puede variar, y de hecho varía, se ha acudido al átomo para buscar en él un periodo de tiempo fijo al cual referir la definición de su unidad fundamental. El sistema internacional. A lo largo de la historia, el hombre ha venido empleando diversos tipos de sistemas de unidades. Estos están íntimamente relacionados con la condición histórica de los pueblos que la crearon, las adoptaron o las impusieron a otras culturas. Su permanencia y extensión en el tiempo, lógicamente, también ha quedado ligada al destino de estos pueblos y a la aparición de otros sistemas más coherentes y generalizados. El sistema anglosajón de medidas, es decir, millas, pies, libras, grados Fahrenheit, todavía en vigor en determinadas áreas geográficas, es no obstante un ejemplo evidente de un sistema de unidades de recesión. Otros sistemas son el sexagesimal, centímetro, gramo, segundo, el terrestrotécnico, metro kilogramo, fuerza segundo, Georgie o MKS, metro kilogramo segundo, y el sistema métrico decimal, muy extendido en la ciencia, industria y comercio, y constituyó la base de la elaboración del sistema internacional. El sistema internacional es el sistema práctico de unidades de medidas adoptados por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en octubre de 1960 en París. Trabaja sobre 7 magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura absoluta, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, de las que se determinan sus correspondientes unidades fundamentales: metro, kilogramo, segundo, ampere, kelvin, candela y mol. De estas 7 unidades se dividen las derivadas: coulomb, joule, newton, pascal, volt, ohm, etc., además de otras suplementarias de estas últimas. Tenemos unidades fundamentales: longitud, el metro, la longitud recorrida por la luz en el vacío durante un periodo de 1.299.792.458 segundos. La unidad de masa es el kilogramo. La unidad de tiempo es el segundo. La unidad de corriente eléctrica es el amperio, intensidad de corriente. La unidad de temperatura termodinámica es el Kelvin. La unidad de intensidad luminosa es la candela. Unidad de cantidad de sustancia. El mol es la cantidad de materia contenida en el sistema. Las unidades base del Sistema Internacional de Unidades entonces son la longitud, el metro, masa, kilogramo, tiempo, segundos, corriente eléctrica, amperios, temperatura termodinámica, Kelvin, cantidad de sustancia, mol, y intensidad luminosa, candela. Sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, o simplemente el sistema métrico, es un sistema de unidades basado en el metro como eje, en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionados entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. Fue implantado por primera vez en la Conferencia General de Peso y Medidas de París en 1889, que se pretendía buscar un sistema único para todo el mundo para facilitar el intercambio, ya que hasta ese entonces cada país, incluso cada región, tenía su propio sistema, a menudo con las mismas denominaciones para las magnitudes, pero con distinto valor. Como unidad de medida de longitud se adoptó el metro, definido como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, cuyo patrón se reprodujo en una barra de platino irradiado. El original se depositó en París y se hizo una copia por cada uno de los 20 países firmantes del acuerdo. Como medida de capacidad se adoptó el litro, equivalente al decímetro cúbico. Como medida de masa se adoptó el kilogramo, definido a partir de la masa de un litro de agua pura y materializado en un kilogramo patrón. Además se adoptaron múltiplos: deca, hecto, 100, kilo, 1000 y miria, 10.000. Y sus múltiplos: deci, 0,1, centi, 0,01 y mili, 0,001. Y un sistema de notaciones para emplearlos. Actualmente se ha sustituido por el Sistema Internacional de Unidades, el SI,
al que se han adherido muchos de los países que no adoptaron el sistema métrico decimal. Medida de longitud y superficie. La longitud corresponde a una magnitud física que se expresa a la distancia entre dos puntos. Su unidad en el sistema internacional es el metro. Las unidades de medida de longitud más comunes son el metro, el centímetro, que es 100 veces menor al metro, y el milímetro, 1000 veces menor al metro. Así pues, 10 milímetros es igual a 1 centímetro y 100 centímetros equivale a 1 metro. Las principales herramientas de medición de longitud son las siguientes. Metro de cinta metálica o wincha de medir, que es el metro por excelencia y tiene una gran exactitud y vale para tomar todo tipo de medidas, y para medir longitudes largas de una persona sola conviene que la cinta metálica sea bastante ancha, arqueada para mantenerla recta sin que se doble. El metro carpintero. Aunque se sigue utilizando en algunas carpinterías, el metro clásico de carpintero va desapareciendo poco a poco, sustituyéndose con el anterior. La regla metálica. Las reglas metálicas son muy útiles para trabajos de carpintería por su enorme exactitud y para dibujar líneas rectas, ayudándonos de ellas. Otra herramienta de medición fundamental en trabajos de carpintería, en trabajos de soldadura, en trabajos con estructuras metálicas de corte, es la escuadra de carpintero, que es un clásico insustituible, porque con ella se pueden comprobar los escuadrados de los cortes, ya sea a 90 grados o a 45 grados, y también te permite trazar perpendiculares y medidas a 45 grados. También tenemos el transportador de ángulos. El transportador de ángulos es un instrumento muy útil cuando tenemos que fabricar algún elemento con un ángulo no recto, es decir, con un ángulo de 60 o 70 grados. Es muy preciso. También sirve para copiar un ángulo de un determinado sitio y trasladar la medida al elemento que tenemos que fabricar. El pie de metro. El calibre o pie de metro es insustituible para medir con precisión elementos pequeños, por ejemplo, tornillos, orificios, pequeños objetos, etc. La precisión de esta herramienta llega a la décima, incluso a la media décima de milímetro. Para medir exteriores se utilizan las dos patas largas, para medir interiores, diámetro de edificio, las dos patas pequeñas, y para medir profundidad el vástago que está en el fondo. Para efectuar una medición ajustaremos el calibre al objeto a medir y lo fijaremos. La pata móvil tiene una escala graduada de 10 a 20 rayas dependiendo de la precisión. La primera raya 0 nos indicará los milímetros y la siguiente raya, que coincide exactamente con una de las rayas de la escala graduada del pie, nos indicará las décimas de milímetro. O sea, calibre con 10 divisiones, o las medias décimas de milímetro, calibre con 20 divisiones. El metro láser, que se utiliza mucho actualmente para reemplazar la cinta metálica. Es el metro de última tecnología y mide fácilmente y con una enorme precisión distancias de todo tipo. Su único inconveniente es su elevado precio. Aquí tenemos un ejemplo: determinar con tu regla la medida de los siguientes segmentos y luego ordenarlos de mayor a menor. Aquí tenemos otro ejemplo: determinar con una regla graduada la medida de los lados de las siguientes figuras y anotarlas en el lado respectivo. Aquí deben dibujar, primero, un triángulo cuyos lados midan 7 centímetros, 4 y 6 centímetros, un cuadrado de lado 8 centímetros, un rectángulo de 9 centímetros y 2 centímetros. Y luego deben medir los siguientes objetos: el largo y el ancho de su mesa de trabajo, de su cuaderno de matemáticas, de la puerta de la sala, de una de las ventanas de la sala. Pon tu mano abierta sobre el cuaderno y dibuja su contorno y luego anota la medida de cada uno de los dedos. La pulgada expresada en enteros décimas de fracción. La pulgada es una medida de longitud antropométrica que equivalía a la longitud de un pulgar. En inglés se llama inch. La pulgada ha sido sustituida por otras medidas. Aquí tenemos la diferencia o la equivalencia de pulgada a centímetro, desde 6 a 24 pulgadas, y cómo varía el valor de centímetro. Recordemos que uno lo puede sacar por regla de 3 estos valores y puede armarse una tabla a partir de esta equivalencia. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Aquí tenemos el pie de metro, medición interna, de resalto, externa y de profundidad. Las patas en la A miden mediciones internas, como aparece en la figura, de resalto, externa y finalmente de profundidad.
Aquí tenemos las partes fundamentales de un pie de metro. Tenemos en la 1 la oreja o palpador de interiores fijo, la 2 la oreja o palpador de interiores móvil, el 3 es la corredera, el 4 el nonio en pulgadas, el 5 el nonio de fijación de la corredera, el 6 la regla graduada, la 7 es la sonda de profundidad o mirafondos, el 8 es el fleje de protección sonda, el 9 es la rueda, el 10 es el nonio en milímetros, el 11 es la pata o palpadores de exteriores móviles, el 12 es la pata o palpadores de exteriores fijos. Aquí tenemos los tipos de pie de metro con graduación de las distintas escalas, con la precisión que se requiere. Aquí estamos midiendo un diámetro exterior. Y aquí tenemos un mitutoyo con un reloj que nos indica el nonio y un pie de metro digital que automáticamente nos ingresa la medida y podemos setearla ya sea en pulgadas o en milímetros y nos entrega exactamente la medida sin tener que deducirla. Bueno, alumnos, hemos terminado el módulo de metrología dentro del curso de soldadura. Felicidades por su avance y que estén muy bien.